Presentación. La anatomía y la fisiología humana son las disciplinas fundamentales de todas las carreras del área de ciencias de la salud. Antes de acceder a cualquier conocimiento ulterior, se debe conocer el área, es decir, el universo sobre el cual se desarrollará el conocimiento. De este modo esta asignatura te brindará la posibilidad de construir dentro de tu desempeño las cualidades necesarias para trabajar con pacientes, particularmente en el mundo de la nutrición. Competencia específica. Identifica las generalidades de anatomía y fisiología, mediante la revisión de las raíces etimológicas, para incorporarlas como herramientas para su estudio. Logros. Identifica antecedentes históricos de anatomía y fisiología. Reconoce las diversas raíces etimológicas grecolatinas, de las que se derivan la terminología de las ciencias de la salud. Diferencia los términos de posición, dirección y movimiento. Reconoce los planos que dividen al cuerpo humano. 1. Generalidades de anatomía y fisiología. 1.1 Antecedentes de la anatomía y fisiología. Desde la antigüedad el ser humano ha mostrado gran interés en el estudio de la naturaleza y su afán por entender el ambiente que lo rodea lo condujo a investigar y tratar de conocerse a sí mismo. Descubrir el origen de las enfermedades y la manera de ayudar a los enfermos a sentirse mejor, permitió surgir la medicina. Los primeros conocimientos sobre anatomía provienen de Grecia, con Hipócrates, siglo V a.C., y Aristóteles, siglo IV a.C., fueron quienes hicieron grandes aportaciones a la biología en general y a la medicina. Aristóteles documentó sus observaciones de la naturaleza vigentes hasta el siglo XVIII. A Hipócrates se le considera el padre de la medicina por sus contribuciones sobre epidemias, reducciones de luxaciones y fracturas, así como atención de partos prematuros, y fue quien realizó las primeras descripciones acerca de trastornos sexuales como la impotencia. Hipócrates hizo estudios sobre la sintomatología de la diabetes mellitus e hizo muchas contribuciones que permanecieron vigentes hasta la Edad Media. A él se le debe el juramento hipocrático, el cual es de carácter ético y con él los médicos se comprometen a hacerse responsable de sus pacientes. Herófilo de Calcedonia y Erasístrato, médicos griegos, iniciaron el estudio de la anatomía y fisiología en el siglo I a.C. Se dedicaron a hacer disecciones en cadáveres humanos, enfocados a los sistemas nervioso y muscular. Galeno, otro médico griego, aproximadamente 160 a.C., también contribuyó al estudio de la anatomía, mediante disecciones hechas en animales domésticos. Por otro lado, los hindúes desarrollaron lo que ahora conocemos como cirugía plástica en la medicina ayurvédica, que tiene su origen en la India hace más de 5000 años. Los egipcios de igual manera, hicieron grandes aportaciones a la medicina, realizaron cirugías con fines estéticos y extracciones de piezas dentales, entre otras contribuciones importantes. En España en el siglo XVIII, algunos no profesionales de la medicina hicieron prácticas de cirugía como los barberos, que desarrollaron algunas técnicas quirúrgicas y hacían curaciones y tratamientos, eran reconocidos, pero su desconocimiento de la anatomía, la fisiología y otras ciencias, provocó que una gran cantidad de personas adquirieran fuertes infecciones. Por otro lado, las epidemias que devastaron Europa, por ejemplo en el siglo XVII, se debían por la falta de higiene. Algo tan simple como lavarse las manos hubiera evitado gran cantidad de contagios. Es importante mencionar también a Andrés Vesalio, 1514-1564, estudió la anatomía por medio de disecciones, además de realizar dibujos de los órganos, en donde estableció las bases de la anatomía moderna con su De Humanis Corporis Fabrica. Después de Vesalio, los descubrimientos se sucedieron: Eustaquio, Ingrasia, Colombo, Bartolín, Asselli y otros, que siguieron sus huellas. Las observaciones de Anton van Leeuwenhoek, 1632-1723, Louis Pasteur, 1822-1895, Marcello Malpigho, 1628-1694, y Robert Koch, 1843-1910, obligaron al uso del microscopio en los estudios anatómicos.
con lo cual la anatomía y la medicina lograron grandes avances, hasta llegar al momento actual, en el que se conoce casi por completo tanto de anatomía como de fisiología. No obstante, aún le falta tiempo y conocimiento al hombre para vencer a las enfermedades. A principios del siglo XX, entre 1925 y 1930, los investigadores Ernst Ruska y Max Knoll diseñaron el microscopio electrónico, que utiliza electrones en lugar de los fotones que provienen de la luz natural, y con el cual se pueden obtener hasta 500,000 aumentos, en contraste con los 1,000 que se obtienen con los mejores microscopios ópticos. Este invento revolucionó nuevamente el campo de la anatomía y, en consecuencia, la medicina. Con ello, se lograron observar estructuras subcelulares, virus, etc., y así se amplió el conocimiento del cuerpo humano. Rosas, 2009. Hasta este momento se han revisado los antecedentes históricos del estudio del cuerpo humano, y por lo tanto, obtenemos los principios de la anatomía y fisiología humana, y con esto es uno de los logros propuestos. Para seguir aprendiendo más, a continuación se revisarán los conceptos generales de la anatomía y fisiología así como sus ramas. Conceptos generales de anatomía y fisiología. Dos ramas de la ciencia, la anatomía y la fisiología, proveen las bases necesarias para comprender las estructuras y funciones del cuerpo humano. Tortora, 2006. Enseguida se dará a conocer su significado y etimología. Anatomía. La palabra anatomía, etimológicamente proviene del prefijo ana, que significa a través de, y el sufijo tome, cuyo significado es cortar. En otras palabras, es el estudio de los seres vivos a través de disecciones y cortes. Cuando se trata del estudio del cuerpo humano se denomina anatomía humana. La anatomía humana es la ciencia que estudia las estructuras corporales y las relaciones entre ellas. Tortora, 2006. La anatomía se subdivide para su estudio en ramas, estas son algunas de ellas, de acuerdo a Quiroz, 2007. Anatomía sistémica. Estudia al cuerpo humano en sistemas y aparatos. Anatomía fisiológica o funcional. Estudia la estructura del cuerpo humano de manera fisiológica. Anatomía regional topográfica. Estudia al cuerpo humano por regiones. Anatomía patológica. Estudia las estructuras del cuerpo humano que han sido alteradas por enfermedades. Anatomía comparada. Estudia las diferencias y similitudes entre diversas especies y estirpes. Anatomía anormal o teratológica. Estudia las modificaciones que sufren los órganos bajo la acción de las enfermedades. Anatomía microscópica, estructural o histología. Estudia la estructura de los tejidos y su manera de agruparse para constituir órganos. Anatomía macroscópica. Estudio de los órganos o partes del cuerpo lo suficientemente grandes como para que se puedan observar a simple vista. Anatomía del desarrollo. Estudia las estructuras que cambian desde la etapa embrionaria hasta el principio de la juventud. Anatomía artística o de las formas. Estudia las estructuras diversas del cuerpo humano para ser explayadas en artes gráficas, y diseño biomédico. Fisiología. Algunos de los fisiólogos más relevantes han sido Jonas Edward Salk, William Harvey y Paul Ehrlich. Ellos estudiaron a fondo la fisiología humana, realizaron investigaciones y descubrimientos relevantes, primero mediante animales y luego con seres humanos, experimentaron los diversos efectos de los compuestos en el organismo, las funciones de cada uno de los órganos y la relación de algunos compuestos con las enfermedades entre algunas de sus actividades científicas. La definición de fisiología etimológicamente proviene del griego physis, naturaleza y logos conocimiento o estudio, es decir, la fisiología como ciencia biológica que estudia las funciones corporales de los seres vivos. La fisiología humana estudia el funcionamiento del cuerpo humano, analizando las causas y efectos de los procesos metabólicos. Su conocimiento se basa en la aplicación del método científico. Stuart, 2011. La fisiología humana estudia las funciones del cuerpo humano a través de varias ramas, las cuales son, Tortora, 2013. Fisiología celular.
Estudia el funcionamiento de las células. Fisiología orgánica y sistemática. Estudia el funcionamiento de los órganos y los sistemas. Fisiología tisular. Estudia el funcionamiento de los tejidos. Fisiopatológica. Estudia las funciones de los sistemas en estado de enfermedad. Al hablar de fisiología, debemos englobar los 5 pilares sobre los que se sustenta: Cuenca, 2006, homeostasis, relación entre estructura y función, adaptación, aclimatización y aclimatación, plasticidad, sistemas de control por retroalimentación, conformación y regulación. Se dice que la fisiología estudia el funcionamiento de los órganos del cuerpo humano en estado de salud, porque las alteraciones que sobrevienen a consecuencia de las enfermedades, constituyen la fisiología patológica o fisiopatología, cuyo estudio corresponde a la patología propiamente dicha. Un ejemplo de lo anteriormente escrito es la fisiopatología, que estudia las alteraciones que causa la tuberculosis en la función pulmonar, la más común en este padecimiento. Debido a que la anatomía y la fisiología estudian los procesos internos y estructurales normales en el ser humano, es necesario explicar el cuerpo humano a través de los niveles de organización, los cuales se revisarán en el siguiente apartado. Niveles de organización. Una característica que distingue a los sistemas vivos de los inanimados, es su elevada organización presente en la complejidad de sus moléculas orgánicas e inorgánicas que forman estructuras celulares. Estas pequeñas estructuras a su vez originan las células, que al agruparse forman tejidos, y estos en conjunto crean a los órganos que dan forma a los sistemas o aparatos, que al agruparse y realizar sus funciones específicas, dan como resultado la formación de un organismo. Para comprender la anatomía y fisiología humana es necesario estudiarlas de esta manera, a través de niveles de organización, explorando al cuerpo humano desde sus elementos y moléculas hasta la persona como un todo. Un nivel de organización, como su palabra lo dice, es la organización desde las estructuras y funciones más elementales a las más complejas. El nutriólogo debe conocer esta clasificación con la finalidad de que comprenda e identifique las diferentes estructuras, componentes orgánicos, y a su vez en algún evento o circunstancia adversa tenga la capacidad de discernir entre el funcionamiento y estructuras normales a las anormales o enfermas. Los niveles de organización estructural son químico, celular, tisular, órgano, aparatos y sistemas y organismos. Tortora, 2013. Comenzando de lo particular a lo general en el cuerpo humano, dichos niveles se describen a continuación. Nivel químico, comprende los elementos o moléculas que se encuentran comúnmente en el cuerpo, para la realización de las funciones elementales. Algunos ejemplos de este nivel son, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y otros compuestos, sin los cuales no sería posible la vida. Las moléculas de ácido desoxirribonucleico, ADN, las cuales se heredan de generación en generación. La interacción de la glucosa en el organismo. Nivel celular, las moléculas se combinan entre sí para formar células, las cuales son la unidad estructural básica para el funcionamiento orgánico. Las células son las unidades vivientes más pequeñas en el cuerpo humano. En el cuerpo existen varios tipos de células, por ejemplo, las nerviosas, las epiteliales, las musculares, etc. Nivel tisular, los tejidos son grupos de células y material circundante, que trabaja en conjunto para cumplir una determinada función. Existen solo 4 tipos básicos de tejidos en el organismo: el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. Nivel de órganos, en este, se unen entre sí los distintos tipos de tejidos. Los órganos son estructuras compuestas por varios tipos de tejidos, poseen funciones específicas y generalmente tienen una forma característica. Ejemplo de órganos son la piel, los huesos, el corazón, el hígado, etc. Nivel de sistemas, este nivel está formado por órganos relacionados entre sí, con una función común. Un ejemplo de este nivel es el aparato digestivo, que degrada y absorbe los alimentos. Los órganos que lo constituyen son, las glándulas salivales, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el hígado, la vesícula y el páncreas.
El cuerpo humano consta de 11 sistemas: tegumentario, esquelético, muscular, nervioso, endocrino, linfático e inmunitario, cardiovascular, respiratorio, digestivo, urinario y reproductor. Nivel de organismo: este es el nivel más alto de organización, donde todas las partes del cuerpo humano funcionan en conjunto y constituyen un organismo. Ya que se ha realizado la descripción de estos niveles de organización, es necesario determinar las divisiones de la fisiología y la anatomía humana. Divisiones de la fisiología. Una característica distintiva de la fisiología es que intenta integrar las funciones de todas las partes del cuerpo para entender la función del cuerpo humano en su conjunto. Wheaton, 2007. El éxito con que la fisiología explica cómo los organismos llevan a cabo sus funciones diarias se basa en el concepto de que estos son aparatos intrincados y exquisitos cuya función está determinada por las leyes de la física y la química. Pocock, 2005. Por esta razón, es necesario dividir la materia en diversas partes: fisiología bacteriana, fisiología celular, fisiología vegetal, fisiología humana y muchas otras divisiones. Wheaton, 2007. Para efectos de esta unidad se estudiará la fisiología humana, que como nutriólogo te permitirá obtener las bases para reconocer y comprender los diversos procesos fisiológicos del cuerpo humano, además de la función y comunicación de los órganos, que en la práctica profesional te ayudará para dar soluciones a las diversas situaciones de atención nutricional. En la fisiología humana intentamos explicar las características y mecanismos específicos del cuerpo humano que hacen que sea un ser vivo. El hecho de mantenerse vivo es el resultado de sistemas de control complejos, ya que el hambre nos hace buscar alimentos como el miedo nos hace buscar refugio. Wheaton, 2007. Como has podido identificar, en cada nivel de organización se realizan funciones diversas, encargadas de realizar procesos fisiológicos en los distintos sistemas que conforman el cuerpo humano. Como has podido identificar, la unidad estructural más pequeña capaz de llevar adelante los procesos vitales es la célula. Los grupos de células que llevan a cabo funciones relacionadas se conocen como tejidos. Los tejidos forman unidades funcionales y estructurales llamadas órganos, y los grupos de órganos integran sus funciones para crear sistemas y aparatos. Silverthorne, 2008. De esta manera, podemos hablar del intercambio de material que tienen los aparatos del cuerpo humano entre los medios internos y externo. El aparato respiratorio intercambia gases, el aparato digestivo toma nutrientes y agua y elimina desechos, el aparato urinario remueve el exceso de agua y materiales de desecho, y el aparato reproductor produce óvulos o espermatozoides. La integración de las funciones y comunicación entre los sistemas, a través de varios niveles de organización, es un tema central de la fisiología en la práctica del nutriólogo. Por ejemplo, la presión arterial está influida por el volumen del cuerpo, y los cambios en ella pueden tener efectos significativos en la función de los riñones. Como profesional, al conocer las funciones desarrollarás habilidades que te ayuden a entender cómo trabajan juntos los distintos sistemas y aparatos, y de esta manera dar soluciones a casos o situaciones que requieran de atención nutricional. Después de haber analizado brevemente las ramas de la fisiología humana, en el siguiente tema analizaremos las divisiones de la anatomía humana. Divisiones de la anatomía. La anatomía humana, al igual que la fisiología, tiene divisiones para su estudio, las cuales definen a qué rama en específico se dedica. Quiroz, 1994, las divide de la siguiente manera. I. Anatomía microscópica. Macroscópica hace un estudio del cuerpo humano y los elementos que lo constituyen desde un punto de vista general y por medio de la observación simple, directa o indirecta, instrumental. Se le subdivide diferentes ramas, de las cuales se pueden mencionar. Enseguida se describe cada una de las ramas que se desprenden de la macroscópica. Hansen, 2015. Anatomía general, sistemática o descriptiva, estudia al cuerpo humano subdividido en una serie de aparatos o sistemas, los cuales se describen en forma separada: osteología, miología, artrología, etc.
Anatomía regional, estudia al cuerpo humano dividido en regiones amplias o grandes tales como cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, miembros superiores y miembros inferiores. Anatomía topográfica, estudia las partes que se localizan en las regiones pequeñas del cuerpo, tales como axila, codo, muñeca, etc. Anatomía fisiológica, estudia los órganos y sistemas del cuerpo humano relacionando su estructura con su función. Anatomía de superficie, estudia la superficie del cuerpo humano, relacionando los accidentes anatómicos de la misma con la proyección de los órganos y elementos contenidos en el mismo. Anatomía artística, estudia las formas exteriores del cuerpo humano con la intención firme de mejorarlas. Anatomía aplicada o clínica, permite la aplicación práctica de los conocimientos anatómicos de acuerdo a las distintas especialidades de la clínica médica, recibiendo el nombre de cada una de ellas, como por ejemplo la anatomía radiológica, escintigráfica, endoscópica, ultrasónica, termográfica, tomográfica y de RMN, resonancia magnética nuclear. Y anatomía microscópica. Estudia la estructura de los tejidos y su manera de agruparse para constituir órganos. A continuación se muestra la subdivisión. La siguiente figura, es un ejemplo sobre la visualización microscópica de los diferentes tipos de tejidos en el cuerpo humano y su localización. Y anatomía del desarrollo. Estudia todos los cambios normales y anormales del cuerpo humano y sus partes a través de todo el desarrollo. Se denomina a cada rama según la edad en que se estudia al cuerpo humano. Hasta este punto se han revisado las ramas de la anatomía y la fisiología que nos sirven para conocer a fondo cada una de estas ciencias. También se requiere de un lenguaje común de la anatomía y fisiología que se debe conocer para el desempeño en las ciencias de la salud. 1.2 Etimologías biomédicas. En este apartado se aprenderá a reconocer y utilizar adecuadamente aquellos términos de uso corriente en el lenguaje de las ciencias de la salud que poseen raíces griegas, latinas e incluso anglicismos y americanismos de mayor utilidad en ciencias de la salud. Este lenguaje se utiliza fundamentalmente para identificar órganos, funciones, estructuras, procesos, patologías entre otras. Nomenclatura clínica general. Llamaremos nomenclatura clínica general que utilizará el nutriólogo para la realización de informes y descripciones generales con referencia a la atención prehospitalaria. Para complementar este conocimiento es necesario saber algunas palabras de la terminología utilizada en las ciencias de la salud, y en este caso en la nutrición se conforman con los prefijos y sufijos que vienen del griego, latín. En la siguiente tabla se muestran prefijos de origen griego, la traducción al español, significado y ejemplo, s. Los términos son necesarios para comprender e identificar no solo órganos o funciones, es el lenguaje que se debe dominar en las ciencias de la salud. De este modo, estos términos nos proporcionan nombres específicos para hablar, escribir e identificar la disciplina. El nutriólogo debe conocer, manejar e identificar plenamente los términos más usados ya que los utilizará de manera frecuente, tanto en las descripciones anatómicas, como en la realización de sus informes y en la comprensión de las diversas patologías o eventos propios del paciente que requiere atención nutricional. En la tabla 4 se muestran los términos que con mayor frecuencia se utilizan. Se incluyen anglicismos, americanismos y raíces griegas, sus significados y ejemplos. Las etimologías grecolatinas revisten gran importancia dentro del área de las ciencias de la salud y específicamente en el área de nutrición aportan las bases para el mejor conocimiento de la terminología utilizada para referirse a la sintomatología de varias patologías en las que el nutriólogo debe prescribir una dieta como parte del tratamiento integral del paciente. Por lo que es indispensable conocer el significado de estas raíces y familiarizarse con ellas para un adecuado dominio del lenguaje empleado en este campo del conocimiento. Con lo anteriormente aprendido has conseguido el segundo logro de esta unidad. Para el estudio de la anatomía se requiere conocer las estructuras que conforman los órganos del cuerpo humano, y además localizarlas en su lugar exacto.
Para ubicarlas correctamente existen diferentes términos que describen la posición, dirección y movimiento. 1.3 Términos de posición, dirección y movimiento. Es indispensable que para la comprensión de la anatomía tengamos parámetros específicos del cuerpo humano, ya que con ellos se nos facilitará su estudio y nos permitirá hablar un mismo idioma. El parámetro más significativo es la posición anatómica, que nos permite ubicar al cuerpo humano en un espacio tridimensional al conocer las cavidades y sus contenidos, ya que dependiendo de la morfología de estas, los órganos encuentran acomodo para su funcionamiento adecuado. La posición, la dirección y el movimiento tienen que ver con la localización de las estructuras anatómicas. Moore, 2007. Lo anterior, se relaciona específicamente con la anatomía regional, la cual Moore, 2007, la considera como la organización del cuerpo humano por segmentos principales. Dichos términos son necesarios para la descripción de posturas y movimientos normales. Posición. La posición es sinónimo de postura, permite describir la postura o actitud que asume un individuo frente a una determinada cuestión o bien a la pose corporal que éste adopta en un momento específico. Drae, 2014. Existen diferentes términos para describir los movimientos de las extremidades. Estos movimientos se definen haciendo referencia a la posición anatómica. Los movimientos se refieren en relación a los ejes y a los planos anatómicos específicos. Moore, 2007. Posición anatómica. Esta posición a la cual se hace referencia es en la cual la persona se encuentra de pie, viendo hacia el frente con los pies paralelos y los brazos a los costados con las palmas hacia adelante. Dirección. La dirección, camino u orientación, recorrido, camino o rumbo que sigue o debe seguir en su movimiento una persona, un grupo o una cosa. Drae, 2014. Por ejemplo, las posiciones en decúbito lateral izquierdo o derecho, que se estudiarán más adelante, señalan una dirección. Los términos anatómicos son muy útiles para ubicar la posición de una estructura en relación con los demás órganos. Se puede referir la dirección y el sentido de sus movimientos. Estos términos facilitan la descripción, al utilizar un lenguaje anatómico objetivo, ya que permite una buena comunicación para la comprensión de esta ciencia. Movimiento. Estos términos ejemplifican los diferentes tipos de movimientos voluntarios existentes o que realiza el individuo. Moore, 2007. A continuación, la descripción de cada uno de ellos. 1. Flexión, es la aproximación entre sí de las superficies de dos segmentos vecinos del cuerpo. 2. Extensión, es el alejamiento de las superficies de dos segmentos vecinos del cuerpo. 3. Aducción, es la aproximación de un segmento corporal hacia el plano medio del cuerpo. 4. Abducción, es la separación de un segmento corporal del plano medio del cuerpo. 5. Rotación, es el giro de una estructura sobre su propio eje longitudinal, hacia adentro, rotación interna, o hacia afuera, rotación externa. 6. Circunducción, es la mezcla de todos los movimientos anotados hasta aquí. En el caso de la mandíbula es llamado movimiento de diducción. 7. Supinación, el antebrazo gira hacia afuera como una rotación externa, lo que lleva al pulgar a su posición lateral. 8. Pronación, el antebrazo gira hacia adentro como una rotación interna, lo que lleva al pulgar a una posición medial. 9. Flexión plantar, movimiento del pie hacia abajo o hacia la planta. 10. Flexión dorsal, movimiento del pie hacia arriba. Aproxima su dorso a la pierna. 11. Inversión, giro del pie hacia afuera apoyándose sobre su borde externo, lo que orienta la planta hacia adentro. 12. Eversión, giro del pie hacia adentro apoyándose en su borde interno, lo que orienta la planta hacia afuera. 13. Protrusión, protracción, es la proyección hacia adelante de la mandíbula, lengua o de los hombros. 14. Retrusión, retracción, es la proyección hacia atrás de la mandíbula, lengua o de los hombros. 15. Oposición, movimiento del pulgar que lo lleva a tocar la superficie palmar de las terceras falanges del segundo al quinto dedos. 16. Reposición, movimiento del pulgar que lo aleja de las falanges del segundo al quinto dedos.
Como se ha visto en este apartado, los términos de posición, dirección y movimiento son muy útiles para expresar y comprender correctamente la ubicación del cuerpo humano. 1.4. Planimetría. El cuerpo humano se ha dividido con líneas imaginarias que nos permiten separarlo por regiones que representan planos que son muy útiles para hacer referencia y localizar adecuadamente los órganos en el cuerpo humano. La planimetría o nomenclatura de orientación proporciona las directrices necesarias para ubicar en el espacio los elementos anatómicos en posiciones y orientaciones convencionales valiéndose de líneas, planos y puntos. Eriksen, 2002. Las descripciones anatómicas se basan en planos imaginarios. En esta sección se revisará al cuerpo humano desde diferentes planos anatómicos que servirán como referencia para describir la localización de diversas estructuras del cuerpo humano por medio de planos. Todas las descripciones anatómicas se expresan en relación con una posición constante, para garantizar que no haya ambigüedad. Líneas convencionales de referencia en el tórax y abdomen. Las líneas de reconocimiento se utilizan en la exploración física del paciente. Estas nos servirán para la ubicación e inspección corporal. Para el reconocimiento de ellas, se han descrito múltiples líneas, puntos de referencia y zonas convencionales. A. Líneas del tórax. El cuerpo es un todo que puede ser subdividido en dos porciones o componentes principales, axial y apendicular. La porción axial del cuerpo comprende cabeza, cuello y torso o tronco. La porción apendicular corresponde a las extremidades superiores e inferiores. Thibaudeau, 1998. A continuación se revisarán las líneas convencionales de las diferentes vistas en el tórax. Vista anterior. 1. Línea media anterior. Esta línea va sobre el plano medio, divide al cuerpo en derecha e izquierda. 2. Líneas externales o externales laterales. Estas líneas verticales se ubican una a cada lado de la línea media, sobre las articulaciones condroesternales o borde. Son dos la derecha y la izquierda. 3. Líneas paraesternales. Se encuentran paralelas a las anteriores. Se traza desde la unión del tercio interno con el tercio intermedio de la clavícula. 4. Líneas medioclaviculares. En cada lado, se traza desde la mitad de la clavícula hasta la mitad del pliegue inguinal. 5. Líneas mamarias. Se traza en cada lado, desde la unión de los dos tercios internos con el tercio externo de la clavícula. En el hombre pasa por el pezón. Vista lateral. Líneas axilares anteriores. Se trazan siguiendo el borde inferior del músculo pectoral mayor de cada lado o de la pared anterior de la axila. Líneas axilares medias o medioaxilar. Se traza en cada lado desde el centro del hueco axilar en un punto que esté intermedio a las paredes axilares anterior y posterior. Líneas axilares posteriores. Se traza en cada lado siguiendo el borde inferior del músculo dorsal ancho o de la pared posterior de la axila. Vista posterior. Líneas escapulares. Línea que pasa en cada lado por el ángulo inferior o vértice de la escápula. Líneas paravertebrales. Línea que solo se puede trazar en las radiografías y que pasan, en cada lado, por los vértices de las apófisis transversas vertebrales. Línea espinal o media posterior. Se corresponde con la línea media posterior y se traza sobre las apófisis espinosas vertebrales. Enseguida observa la figura que ilustra la ubicación de las diversas líneas del tórax anteriormente descritas. B. Líneas del abdomen. El abdomen es la parte del tronco ubicada entre el tórax y la pelvis. Es un contenedor flexible y dinámico que aloja la mayor parte de los órganos del aparato digestivo y parte de los del aparato urogenital. Moore, 2010. Se encuentran dos líneas que lo dividen, verticales y horizontes. Verticales. 1. Línea media, sobre el plano medio anterior. 2. Líneas medioclaviculares, prolongación inferior de las líneas torácicas. Horizontales. 1. Plano transpilórico. Se traza sobre la unión del noveno cartílago costal con el reborde costal, quedando aproximadamente a su nivel las epitrócleas humerales.
Otra manera de calcularlo es trazándolo en el punto intermedio de la distancia que se halla entre la sínfisis púbica y el borde superior del manubrio esternal. Pasa al nivel de primera vértebra lumbar, L3. 2. Plano subcostal, se traza sobre el borde inferior del reborde subcostal, se corresponde al borde inferior de los décimos bordes costales y tercera vértebra lumbar. 3. Plano transtubercular, se traza entre los tubérculos de las crestas ilíacas. Pasa al nivel de la cuarta vértebra lumbar, L4. 4. Plano interespinal, se traza entre ambas espinas ilíacas anterosuperiores, ellas. En la exploración abdominal estos planos ayudan para identificar los órganos situados en esta porción del cuerpo. En el apartado para saber más encontrarás material audiovisual de la Rosa, 2013, que ilustra la exploración física del abdomen, parte 1, y si lo deseas puedes profundizar más sobre el proceso de exploración física en los siguientes videos de este mismo tema y de este autor, que se presentan automáticamente una vez revisando la primera parte. Se utilizan 9 regiones de la cavidad abdominal para describir la localización de los órganos, el dolor o la patología del abdomen, Moore, 2010. De tal manera, que se comienza la exploración en la pared anterior del abdomen, donde se utilizan los planos transpilórico y transtubercular, junto con las líneas medioclaviculares, formando así 9 cuadrantes, de los cuales son 3 cuadrantes medios, epigastrio, mesogastrio, región umbilical, y el hipogastrio, región púbica, 6 cuadrantes laterales, hipocondrios derecho e izquierdo, flancos derecho e izquierdo, lumbares o laterales, y las fosas ilíacas derecha e izquierda, inguinales. Por otra parte, los términos especiales se refieren a partes específicas del cuerpo. Estos términos nos servirán para describir de manera detallada la ubicación en cada una de las extremidades, miembro u órgano específico. En los miembros, superior igual proximal, inferior igual distal en el antebrazo, medial igual interno igual cubital o ulnar, lateral igual externo igual radial en la mano, anterior igual palmar o volar, posterior igual dorsal. En la pierna, medial igual interno igual tibial, lateral igual externo igual fibular o peroneal, sural igual de la pierna o pantorrilla en el pie, superior igual dorsal, inferior igual plantar en el eje corporal, cabeza, cuello y tronco, superior igual craneal, inferior igual caudal, anterior igual rostral o ventral, posterior igual dorsal en el pene, superior igual dorsal, inferior igual ventral. Ahora que se han revisado los términos relacionados con ubicación, posición y movimiento, se analizará en conjunto lo que es la planimetría. Planos anatómicos. Las descripciones anatómicas se basan en 4 planos imaginarios que cruzan el organismo en la posición anatómica, Moore, 2010, 1. Plano medio 2. Planos sagitales 3. Planos frontales, coronales, 4. Planos transversos. Estos planos anatómicos se utilizan con frecuencia cuando se realizan tomografías computarizadas, TC, y resonancias magnéticas, RM, para visualizar los músculos, los huesos, los pulmones y otros tejidos blandos, así como procesos patológicos, por ejemplo, un cáncer pancreático o un absceso cerebral, Dickes, 2010. Enseguida revisaremos la descripción de cada plano imaginario para el estudio anatómico del cuerpo humano. Y. Plano medio. El plano medio es un plano vertical sagital que atraviesa longitudinalmente el cuerpo y lo divide en 2 mitades, derecha e izquierda. En su intersección con la superficie del cuerpo, el plano define la línea media de la cabeza, el cuello y el tronco, Moore, 2010. En la figura siguiente se muestra el plano medio. Generalmente existen otros planos que son paralelos al plano medio, se conocen como sagitales. Y. Planos sagitales o paramedianos. El término eje sagital o plano sagital se deriva del latín, en específico de la palabra sagita, que significa flecha. Los planos sagitales son cortes realizados laterales a la línea media que por supuesto ya no dividen al cuerpo en 2 mitades iguales. Son planos verticales que atraviesan el cuerpo paralelamente al plano medio.
El término parasagital, que se utiliza comúnmente, es innecesario, ya que cualquier plano que sea paralelo a uno u otro lado del plano medio es sagital por definición. Sin embargo, un plano paralelo y cercano al plano medio puede denominarse plano paramediano, Moore, 2010. Con la siguiente figura podrás identificar los planos sagitales o paramedianos en color rojo descritos anteriormente, y observa que estos mismos atraviesan la línea media clavicular. Las divisiones del cuerpo humano de anterior y posterior pertenecen a planos frontales, los cuales se describen en el siguiente apartado. Y planos frontales, coronales. Los planos frontales o coronales son los que dividen al cuerpo en porción ventral y dorsal, anterior y posterior. Son planos verticales que atraviesan el cuerpo en ángulo recto con el plano medio y lo dividen en dos partes, anterior, frontal, y posterior, dorsal, Moore, 2010. Ejemplo de lo anterior, se demuestra en la siguiente figura, se visualiza el corte o plano coronal en el cuerpo humano. La división horizontal del cuerpo humano se conoce como plano transversal, que enseguida se describe. Y plano transversal / horizontal. Planos transversales, horizontales o axiales, como su nombre lo indica, se orientan horizontalmente, a diferencia de los otros planos. De esta manera dividen el cuerpo en zona inferior y superior. Son planos horizontales que atraviesan el cuerpo en ángulo recto con los planos medio y frontal, y lo dividen en dos partes, superior e inferior. Los radiólogos se refieren a los planos transversos como transaxiales, término que suele abreviarse como planos axiales. Moore, 2010. En la figura se puede visualizar la división horizontal del cuerpo en dos mitades, la superior y la inferior. Hasta este momento hemos revisado los conceptos de planimetría y los planos corporales. Ahora es de suma importancia reconocer las posiciones en decúbito, que se utilizan de manera frecuente. Posiciones en decúbito. Recordando que en un tema anterior se dijo que postura que la persona adopta estando de pie, entonces la posición en decúbito se define. La postura decúbito es en relación con la posición acostada. Se conocen como posiciones básicas del paciente encamado, todas aquellas posturas o posiciones que el paciente puede adoptar en la cama, camilla, mesa de exploraciones, etc., que son de interés para el manejo del enfermo por el personal sanitario. Existen diferentes tipos de posiciones en decúbito, las cuales son, decúbito dorsal, decúbito lateral izquierdo y derecho y, decúbito prono. A. Decúbito dorsal. La posición de decúbito dorsal, es la posición en que el paciente está acostado sobre su espalda, sus piernas están extendidas y sus brazos alineados a lo largo del cuerpo. El plano del cuerpo es paralelo al plano del suelo. B. Decúbito lateral izquierdo y derecho. El paciente se halla acostado de lado, las piernas extendidas y los brazos paralelos al cuerpo. El brazo inferior, es decir, el que queda del lado sobre el que se apoya, está ligeramente separado y hacia adelante, evitando que quede aprisionado debajo del peso del cuerpo. El eje del cuerpo es paralelo al suelo. Observa en la siguiente figura la posición de decúbito anteriormente descrita, la cual puede ser derecha o izquierda. C. Decúbito prono, ventral o abdominal. También llamado decúbito ventral. El enfermo se encuentra acostado sobre su abdomen y pecho, la cabeza girada lateralmente, las piernas extendidas y los brazos también extendidos a lo largo del cuerpo. El plano del cuerpo es paralelo al suelo. Esta posición se utiliza para las exploraciones de espalda. Cierre de la unidad. En esta unidad hemos podido identificar antecedentes históricos de anatomía y fisiología, pero no solo eso, sino también se identificaron los términos de anatomía y fisiología, las ramas y divisiones de cada una de ellas. Otro aspecto que se estudió fueron los niveles de organización que componen al ser humano. Otro logro que se alcanzó en la unidad, fue el reconocimiento de las diversas raíces etimológicas grecolatinas, de las que se derivan la terminología de las ciencias de la salud. Sin olvidar que también se logró diferenciar los términos de posición, dirección y movimiento y sus implicaciones, así como la planimetría del cuerpo humano. Todo lo anterior,
Marca principios básicos sobre la anatomía y fisiología que debe conocer el nutriólogo. Para su futuro ejercicio profesional te invito a seguir aprendiendo aún más sobre anatomía y fisiología en la unidad 2. Con el estudio del sistema cardiovascular.